Buenas noches, mi nombre es Gerardo Sánchez. Junto a mi compañero Arturo Tapia y Joan Chacón les voy a explicar lo que es la programación en escalera. Esto es una explicación breve y debemos recordar los conocimientos electrotécnicos que hemos desarrollado durante la carrera. Como ya sabemos, un programador, un PLC o un controlador lógico programable no es más que una computadora que se utiliza para automatizar los procesos industriales. Esta computadora se puede programar en 5 lenguajes diferentes según la Comisión Electrotécnica Internacional, y nosotros vamos a explicar básicamente lo que es el diagrama tipo escalera, o el diagrama ladder o diagrama estructurado. Esto es lo más sencillo que hay. Ok, el lenguaje ladder es un lenguaje gráfico que puede soportar casi todos los PLC. Se trata de conexión gráfica entre variables de tipo booleano, comparable a los antiguos controladores de tipo relé, donde se representa el flujo de energía en diagrama de circuito eléctrico. Esto es lo más utilizado, ya que es más sencillo de interpretar por los electricistas y no necesita tanta experiencia en programación de alto nivel, como esos entornos de Pascal, C, Java y todo esto. Okay. Estos PLC también se pueden programar con diagrama de bloque, también es bastante, se puede entender fácilmente por los electrónicos, o AWL, AWL, SCL, y bueno, son lenguajes de programación del PLC que se pueden desarrollar con práctica y son de utilidad. Se les saca bastante provecho. Para el estudio de la programación en diagrama estructurado en escalera se debe hacer memoria a esos conocimientos de electricidad, conocimientos electrotécnicos, y más que todo sobre los tipos de contacto y cómo se compone físicamente el autómata. Okay. Los tipos de contactos que yo les puedo explicar de manera breve son el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. Las marcas y las bobinas son los que yo les voy a hablar en este video. Contacto normalmente abierto, como ya sabemos, tiene esta forma, y cuando no está activado no permite el paso de corriente. Cuando se activa permite el paso de corriente. Tiene dos estados de dirección de bit, que es el 1 lógico y el 0 lógico. El 1 pasa corriente y el 0 no pasa corriente. Lo mismo pasa con el contacto normalmente cerrado. Tiene esta forma, y cuando no está activado permite el paso de corriente, y cuando se activa él se abre y no permite el paso de corriente. Entonces yo le voy a explicar con el TIA Portal versión 16 que tengo instalado en la computadora cómo se hace la programación en diagrama estructurado. Ya lo tengo abierto, y lo primero que hacemos es la declaración de variables. Ya lo hice de esta manera para adelantar un poco el video. Las entradas, que tienen una dirección, sabemos que son de tipo booleana, lógicamente, y tienen una dirección específica, una dirección de bit asociada. Eso se lo voy a explicar mis compañeros un poco más profundo, incluso van a dar unos ejemplos, pero bueno, yo les voy a explicar por encima cómo se hace la programación en diagrama estructurado. Entonces, la entrada 1 tiene una dirección de bit asociado 0.0, la 2 0.1, la 3 0.2. Las salidas se representan con la letra Q, y es símil a una bobina, y sería en este caso Q0.3, que lo coloqué yo, Q0.4, Q0.5. Aquí lo podemos cambiar, ¿ves? La dirección y el número de bits. Ok, y una marca que coloqué, que a mí me gusta mucho utilizar las marcas, y la coloqué M0.6. Ok, nos vamos al main, en este OB, y le damos doble clic y lo abrimos. Ok, entonces yo he hecho esto aquí muy sencillo, y coloqué la entrada 1, la entrada 2 y esta marca.
Ok, la entrada 1, haciendo el ejemplo, que fuera un sensor, la entrada 2, que fuera también un sensor, o una fotocélula, o estos captadores, la M, una marca o una memoria, y aquí abajo colocamos la bobina, una salida, un motor, un contactor, un pistón, una electroválvula, un actuador, y aquí colocamos la marca. Ok, entonces imaginémonos que este contacto normalmente abierto representa un sensor igual que este. Imaginémonos que tenemos una banda transportadora y pasa una caja y el sensor detecta la presencia de la caja. Él envía una señal y el contacto normalmente abierto se cierra y permite el paso de corriente. Este igualmente está cerrado, permite el paso de corriente, se activa la marca y esa marca se activa aquí abajo y activa el motor. Okay, yo lo hago de esta manera porque cuando la caja deje de pasar, la marca se desactiva, se desenergiza toda esta línea, igualmente aquí, y se apaga el motor. Entonces hay maneras, que es lo que más se utiliza aquí, que es la realimentación. La realimentación, imaginemos que aquí podemos hacer aquí una rama, hacemos aquí un contacto normalmente abierto y lo cerramos aquí y aquí colocamos la marca. Entonces el contacto al enclavarse aquí, o un contacto normalmente cerrado, perdón, al enclavarse aquí activa la marca, se energiza toda la línea y cuando él se abre de nuevo, él queda energizado, sigue pasando corriente por aquí, sigue la marca y sigue el motor. Ahora en un momento yo lo coloco aquí visiblemente cómo se hace. Okay. Es el juego que uno hace con los contactos. Esto es bastante gráfico y es lo más fácil para los electricistas y los electromecánicos para hacer la programación de los PLC. Así te evitas todo eso que es programación en lenguaje de alto nivel, con comando y declaración de variables y todas estas cosas. Entonces es una manera de como dibujar circuitos eléctricos de manera digital en la computadora, en un software. Entonces es mucho más sencillo y mucho más rápido. Se aconseja para la programación de PLC en diagrama estructurado que se coloquen los títulos de los bloques. Esto se llama un bloque, todo esto que está aquí es un bloque, estos son segmentos, cada una de estas líneas estos son segmentos. Entonces le colocamos aquí el título, primero el título del proyecto lógicamente, y al título del bloque podemos colocar, porque es que no expliqué lo que es un bloque. Ok, aquí podemos colocar diferentes tipos de bloques. Tenemos bloque de organización, que es el bloque principal. Tenemos un bloque de función, un FB, una función FC, un bloque de datos DB. Ok, cada uno de estos bloques tiene un uso específico y aquí está descrito, ¿ves? Entonces, ¿ves? Aquí tenemos cada una de la descripción, cada una de las cosas que hace. Para esto, como esto es una explicación bastante por encima de cómo es la programación, no voy a meterme tan profundo ahí, pero por encima puedo comentar que en el bloque de organización es donde vamos a tener todo el programa, como el bloque principal, por así decirlo, por así dice main OV1. Ok, entonces aquí tenemos todas las opciones que podemos tener dentro de este bloque. Entonces el bloque de función son bloques lógicos que depositan sus valores de forma permanente en bloques de datos de instancia. Un bloque de datos de instancia tiene un uso específico. Los bloques de función son bloques lógicos sin memoria. Entonces ahí cada uno tiene un uso específico y podemos guardar programas y luego los llamamos al bloque de organización.
Es algo así como cuando estudiábamos con programación de alto nivel, por ejemplo Pascal, hacíamos una librería, hacíamos una rutina, una subrutina y luego la llamábamos al programa principal, que no sé si se acuerdan, colocamos $, y 2 puntos y llamamos a la biblioteca. Es básicamente esto, ok, pero de manera gráfica, pues. Es muchísimo más fácil de entender para nosotros que somos más eléctricos que programadores, pues. Nosotros somos mucho más electromecánicos que de programación, a pesar de que lo estudiamos. Ok, entonces bueno, el título del bloque le podemos colocar aquí bloque principal, y el bloque principal, cada segmento también tiene que tener un nombre. Lo más recomendado es tener un orden específico. Mientras más ordenado sea el programa, más fácil va a ser para entender para los ingenieros técnicos, los electromecánicos y todo el personal de mantenimiento, para hacer la instalación, para compilar el programa, para hacer esos futuros mantenimientos. Voy a hablarles sobre los temporizadores en lenguaje escalera o ladder. Porque existen 3 tipos de temporizadores: TP, TON y TOFF. El TP es un temporizador activado por impulso. Como podemos ver, tiene una entrada de señal de activación, una salida del temporizador, un parámetro de tiempo, la duración del pulso y el almacenamiento, almacena el tiempo transcurrido. Podemos observar en el diagrama que solo se vuelve a activar si transcurre el parámetro PT y hay un pulso ascendiente. Quiere decir que empezó el primer pulso, corre el parámetro de tiempo, terminó el primer pulso, terminó el parámetro de tiempo, vuelve la salida a su estado de low. Pero si no hay un flanco de bajada y un flanco de subida, no va a volver a activarse, a menos de que exista un flanco de bajada en la entrada y vuelva a haber un flanco ascendiente para activar otra vez y vuelve a correr el parámetro de tiempo. Ok, ejemplo del temporizador TP. Se desea encender y apagar un bombillo de la siguiente manera. Al presionar el pulsador Start, el bombillo se debe encender y luego de 10 segundos se debe apagar automáticamente, pero si se presiona el botón Stop, se debe apagar inmediatamente. Ok, el primer caso sería identificar las entradas y salidas físicas. Por ejemplo, tenemos una entrada que es Start y Stop y una salida que es Q. El segundo paso sería realizar el diagrama de conexiones físicas en PLC y el tercero ya sería montarlo en lenguaje escalera. Okay, como podemos observar, tenemos Start que está normalmente abierto. Cuando entonces recibe la señal, envía el pulso a la máscara 1. De la máscara 1 regresa otra M1 para seguir manteniéndolo, así sucesivamente. Pero tenemos el botón de Stop. ¿Qué quiere decir el botón de Stop? Está normalmente cerrado, entonces si se presiona se abrirá el circuito, entonces el temporizador va a apagar el bombillo automáticamente. Entonces presionamos el botón Start, va a la máscara 1, la máscara 1 va a la entrada a la entrada del temporizador. Luego de la entrada del temporizador, el temporizador va a durar 10 segundos en mantener activa el bombillo, a menos que se presione el botón Stop. Ahora tenemos el temporizador T-ON. Es un temporizador con retardo a la conexión. ¿Qué quiere decir? Que si recibe una señal de activación, él va a tardar un parámetro PT en activarse, y para que se desactive va a tener que haber un flanco descendente en la entrada de la señal de activación. Ahora, en un segundo caso sería que si la entrada de activación manda señal y no es como el flanco de subida no dura lo suficiente, que sería el parámetro de tiempo,
o el tiempo de retardo, la salida no se va a activar. Ahora tenemos el T-off, que es el último temporizador, es un temporizador con retardo a la desconexión. ¿Qué quiere decir este? Cuando se activa la entrada de señal, inmediatamente se activa la salida Q, pero si la entrada de señal se desactiva, el parámetro de tiempo empieza a correr, y si la entrada no se vuelve a activar, la salida se desactiva. Bueno, el objetivo de este video es que al finalizar tengas la capacidad de integrar un contador al diagrama escalera de algún circuito sencillo. Para entender mejor este video es necesario tener conceptos básicos de diagrama de escalera, como son contactos, bobinas, el manejo de entradas y salidas como instrucciones, y entender también el circuito de arranque y paro de motores. En ocasiones, durante los procesos industriales, es necesario contar eventos, por ejemplo, números de botella o número de veces que algo ha sucedido, y entonces así podemos preguntarnos qué hacer en ese caso. Y bueno, para ello existe una función dentro del diagrama de escalera llamada counter op o contadores, que nos van a permitir llevar el conteo de eventos que se hayan suscitado. Estos contadores, al igual que los timers, utilizan tres palabras para que nos recuerdan. Cada palabra es un espacio en la memoria del PLC compuesto por 16 bits. La primera palabra que utilizaremos para este contador es preset, que es la palabra donde se almacena el número de cuentas o el número de eventos al que deseamos llegar. La siguiente palabra es acumulado, que es el número actual de esos eventos que se ha dado y que estaremos esperando llegar al preset. Y finalmente los bits de control, que al igual con el timer son bits que nos van a permitir conocer el estado del contador y utilizarlo en la lógica de nuestro programa. Tenemos básicamente tres contactos que nos van a servir, que el primero es el CB, que lo que hace es que nos indica si el acumulador ha rebasado el límite del contador, el límite o el rango de operaciones de menos de 32.768 a 32.767. Este rango es porque 2 a las 15 nos daría ese valor, y el bit 16 se utiliza únicamente para iniciar, para indicar si el signo es positivo o negativo. El siguiente bit que podemos utilizar es el done, que al igual que los timers, una vez que el preset ha sido alcanzado, o digamos de otra manera que el acumulador es igual al preset, entonces este bit se pondrá en 1. Existe el otro bit de control, que es un counter op, que lo que indica es cuando el timer está habilitado, cuando el renglón está en verdadero. Vamos ahora a ver en un pequeño diagrama de escalera que tenemos aquí cómo se va haciendo la secuencia. Tenemos que va subiendo una grúa y va a llegar a un sensor. Noten que cuando llega el sensor se va a 1 el valor y el contador incrementado en 1. Nuevamente vuelve a subir y al llegar al sensor incrementa de tal manera que estamos dándonos cuenta de que el contador únicamente va a incrementar la cuenta cuando se detecte el flanco de subida, es decir, cuando la señal o el renglón vaya de falso a verdadero.